se cumplió ya el primer año de gestión, dijéramos, de los alcaldes. Quisiera, desde el punto de vista sociológico, yo sé que ustedes como Universidad de El Salvador están haciendo en estos momentos una encuesta en el cual están haciendo la evaluación de los consejos municipales, pero también van a hacer, en primer lugar, ¿cómo han visto este primer año los consejos municipales? Bueno, hay que verlo desde el punto de vista de cuál es el objetivo de una nueva, digámoslo, dimensión territorial de lo que es la gestión municipal. La reforma que se ejecuta de reducirlo de 262 a 44 planteaba un escenario en el cual los municipios iban a tener, en teoría, digámoslo así, una mayor concentración, más eficiencia y ante todo, pues, digámoslo, apostarle a la dinámica real que es una visión del municipalismo, que es el desarrollo local. Ahora bien, a un año sin la percepción ciudadana, que es lo que nosotros evaluamos, y más con los indicadores que vos tenés o que tenemos en términos de indicadores a nivel de país, yo creería, algo que decía ahí la persona que comentaba, hay municipios que les ha ido bien, a otros que les ha ido mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y hay que decirlo, el tema del municipalismo viene profundamente cargado de una ineficiencia desde hace mucho tiempo. De hecho, hemos planteado, y lo hemos dicho en otro espacio, que ahora lo que tenés vos en la reducción y en la posibilidad de intervención del municipio es más reducida que todavía anteriormente. Cuando se hizo esa transformación, hay que recordar que no solamente es el tema del FODES, es un sistema relacionado con lo que es el desarrollo local. Estaba el famoso FODES, pero tenías otras instancias que también te ayudaban al tema del desarrollo y que en alguna y otra medida no estás viendo el impacto de esas visiones en este tema. El caso del FIDL, vos tuviste el FIDL. El FIDL se encargaba de ver la atención de la cooperación internacional en función de los municipios. Ahora, no tenés FIDL, pero transformar el Ministerio de Desarrollo Local. No has visto el papel del Ministerio de Desarrollo Local en la proporción que la viste en otro momento. Y el tema, digámosle, del famoso ISDEN, que es el que administraba el FODES, digámoslo así, hoy puedes ver ojo crecido, estás viendo que la DON se ha convertido en una entidad bastante concentrada, pero que le ha apostado sobre todo a la infraestructura. Donde no has visto realmente, y creo yo que es uno de los puntos genéricos, es que no estás viendo el desarrollo local más allá del tema de infraestructura, ciertas condiciones y una agenda más centrada en la visión genérica del Estado y no en la territorialidad. Yo creo que el punto crucial es si las personas que se postularon para esos cargos de alcaldes en la nueva distribución realmente estaban capacitadas para hacer un cambio de paradigmas, ¿verdad? Especialmente en aquellos municipios que antes eran varios pequeños y de repente se les hizo uno grande, ¿verdad? Porque, por una parte, yo creo que los municipios que ya eran grandes, pues prácticamente ya tenían, o sea, necesariamente debían tener un esquema administrativo que le permitiera al alcalde delegar funciones y trabajar bajo una misma política, ¿verdad? Incluso en el caso de Santa Tecla, donde yo vivo, si lo único que se le añadió fue Comasagua, o sea, y pues prácticamente Comasagua es bien pequeño en relación con toda Santa Tecla. Luego hay otros municipios, creo que ahí es donde está el problema, que las personas estaban acostumbradas a una gestión tipo, digamos, ser el cacique de la tribu, digámoslo así. Pero ya cuando se encuentran con más municipios, lo único que se les ocurre pensar es decir, bueno, si antes yo era alcalde de un municipio, ahora voy a ser el alcalde de 4 municipios. Ese es un error conceptual, porque en realidad él va a seguir siendo el alcalde de un nuevo municipio, en donde tiene que delegar, pero hay gente que no sabe delegar, hay gente que cree que es de multiplicar su trabajo y como, digamos, tienen una manera de gestión, un modelo de gestión o de liderazgo o de falta de liderazgo, que a veces es bien artesanal, diría yo, ahí es donde se han visto con que no hayan cómo hacer, ¿verdad? Y no son capaces de delegar, no tienen a las personas que tienen las competencias administrativas y ahí es donde les viene toda la complicación. ¿Cómo romper ese paradigma? Sí, es que precisamente ahí está el tema central que yo he señalado, ¿verdad? Y es que ya cuando se trata, bueno, tal vez cuando son municipios muy pequeños,
usted puede seguir funcionando ese modelo de decir, bueno, el partido ha sudado la camiseta, vengan acá a los puestos. Pero ya cuando tenés municipios grandes, el tema es que eso no se soluciona con ese modelo pequeñito, porque son, insisto, capacidades de gestión administrativa. Se supone que dentro de los partidos políticos pues hay diversidad de gente, hay unos activistas de a pie, hay otros que se dedican al análisis, hay otros que diseñan estrategias, pero se supone que los partidos políticos deben tener también unos cuadros profesionales, digámoslo así, ¿verdad? De donde poder elegir a su gente, porque también es cierto, ¿verdad?, que un partido político siempre se le critica de que estos solo ponen a sus amigos, ¿verdad? Claro, no se va a esperar que pongan a sus enemigos. Como sí, lo lógico. Pues, ajá, pero también podría ser posible que, digamos, los sectores que tienen esas capacidades administrativas, pues estuvieran dentro de los partidos políticos y pues todo compaginara la militancia y la habilidad. El problema es que históricamente no ha sido mucho así, sobre todo a nivel municipal, ¿verdad? Tal vez a nivel macro del gobierno central, cuando estás pensando en poner un gabinete, cuando los ministros de ese gabinete ponen a gente en puestos claves, o incluso a veces hacen una combinación de que ponen tal vez un profesional que no es tan militante, pero de viceministro le ponen lo que se llamaba el comisario político. Pero a nivel de municipalidades, la tendencia no ha sido esa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, de lo que se trata es, bueno, si no está la gente ya en el partido político con la capacidad técnica para hacer esa gestión administrativa, bueno, pues lo que les queda es formar a la gente que ya tienen, ¿verdad? Claro que eso pues lleva una cantidad de tiempo que no es de hoy al siguiente mes, les vas a dar un cursillo de 3 semanas y ya van a estar capacitados, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí anda el reto, ¿verdad? Si es que les da el tiempo antes de que lleguen otro tipo de soluciones, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que si la gente está viendo que las alcaldías no están funcionando y que de hecho las funciones, valga la redundancia, que debían cumplir, no les están cumpliendo y ya se ve ahora que hay una tendencia a decir, mire, mejor asumamos la del gobierno central, pues hay que ver qué llega primero, si la capacitación de la gente, de las alcaldías o la desaparición de las alcaldías. Quiero preguntar, como lo plantea el profesor, el tema de las gobernadores. Normalmente el gobernador es el representante del presidente en el departamento. Por lo menos así se conceptualizaba, ¿verdad?, que el gobernador de San Salvador es una persona de confianza del presidente porque lo representa dentro de esta estructura. ¿Tú crees que vamos camino a 14 gobernadores en lugar de los 44 diputados? Bueno, mucha gente así lo plantea, es decir, que posiblemente se pase a la figura de gobernador. En otros países, el gobernador, bueno, es precisamente una figura que es escogida a nivel, en este caso, por elección. Pero si vamos a considerar la situación del país y cómo se figura el mapa, posiblemente sea puesto. Ahora, pero la verdad es de que el gobernador como figura política es alguien que básicamente representa al presidente y la gestión de las carteras de Estado dentro de un departamento. Pero en ese caso estaría dándole, convirtiendo al gobernador, que es una figura departamental con una visión de mayor territorio. Pero nuevamente te vas a encontrar con un problema, porque esa figura va a estar cada vez más lejos de los habitantes del municipio. Ahorita lo que tenés, y creo que lo que dice el ciudadano ahí que escribía, hay municipios que el territorio se le hizo muy grande. Y los alcaldes están en un centro donde no llegan a esos municipios. Hay municipios que se hicieron demasiado grandes. Ahora, estudios previos de todo esto se hablaban de reducirlo a 150, porque era una realidad. 262 era un complejo. Creo que lo que decía el profesor, cuando se hace el código en el 86, en el 87 se crea la ley del FODES, y precisamente porque hay un problema. Se les daba a los municipios las facultades de desarrollar el de territorio, pues no les daba pisto. Entonces crean el FODES desde el Estado para mover eso. Ahora, el dinero para el FODES no era para pagar salario ni para hacer un montón de cosas. Pero para eso lo ocuparon. O sea, era un dinero que tenía que considerar lo que hablábamos aquel día, el famoso plan de desarrollo local territorial no tenías. Entonces, hoy si vas a convertir un modelo, no tenés que pensar en un modelo de centralización, sino que de gestión de alta eficiencia. Ahora, profesor,
quiero preguntar, ¿tú crees que en realidad con esa nueva mentalidad el plazo de 3 años es suficiente para, dijéramos, que un municipio, o mejor dicho, el planteamiento programático de un alcalde se desarrolle, o debería de ampliarse los plazos de los alcaldes y hacerlos coincidir con la elección general, alcaldes, diputados y presidenciales? Mira, como están las alcaldías ahorita, les pueden poner 3, les pueden poner 5, les pueden poner 10 años. Y no se va a poder por el tema, una vez más, de los fondos, el financiamiento. Es que también hay una diferencia importante que casi no se habla o no se quiere hablar, y es la siguiente. Los impuestos nacionales, los impuestos que cobra el gobierno central, si yo no pago mis impuestos, me cae el fisco inmediatamente, ¿verdad? Pero los impuestos municipales, yo puedo pasar 20 años sin pagarlos. Me va a llegar tal vez una notificación del jurídico si es que hace la gestión, pero no pasa nada, a menos que yo quiera vender mi casa y entonces decir, bueno, aquí está, pero de 20 años. O digamos, si hay un fallecimiento de un familiar, llego al cementerio y dice, sí, aquí está, solo que tiene 15 años de mora, ¿verdad? Entonces el problema es que la obligatoriedad existe, pero no hay un mecanismo como más coercitivo, digámoslo de esa manera. Para hacer llegar los fondos a las alcaldías. Mira, los alcaldes, la práctica política electoral era, el primer año era ordenar, el segundo, ordeñar, y el tercero, hacer para rehacer. Esa ha sido una realidad. Ahora, el problema que tenemos en el país, y es un problema de civismo, es una falta de cultura política. Y si hay algo que de Platón, Miles, Tocqueville, podemos hablar de más, ha sido carente en nuestro país, es la educación cívica y la educación política ciudadana. ¿Por qué? Porque lamentablemente las mentalidades que hemos tenido en nuestro país han quedado en lo que vos planteas, unas poliacracias, donde la gente, el mecanismo, obviamente, de control hacia las personas era el asistencialismo, porque el asistencialismo te crea redes, y esas redes de apoyo son personas que después le van a votar. Pues no resolviste la pobreza. Exacto. Le llevaste la lámina, ahí aparecen a veces algunas personas que aparecen donde la señora que está con la champa más miserable, aquí está con la bolsita. Eso es una práctica nefasta. El objetivo de un político tiene que ser sacar a la persona ahí, pero tiene que crear una ciudadanía que sea activa, interesada, y que reconstruya la posibilidad de los sujetos políticos históricos, los mecanismos de organización. Pero para eso tenés que pensar mucho. El ciudadano que escribía ahí planteaba, decía, Roma no hizo un día. Por supuesto, Roma fueron de tribus, pero Roma, cuando fue a invadir Grecia, trajo la cultura de Grecia y empezó a construir la idea de un Estado, de un ciudadano. Por supuesto no era perfecta, pero cuando vos entendás y transités de ser un habitante a ser un ciudadano, vas a entender los derechos, pero ahí está la base de la ley. Con ese nivel hay gente que en realidad sigue creyendo que las personas son las que están dándole como el matiz. Bueno, fíjate que ahí hay una... Ahí está. Bueno. Ya viene la pregunta. Dice, bueno. Julio, pregúntele a sus invitados si creen que el presidente se volverá a reelegir en el futuro o creen que ya debería haber otra persona formándose para seguir su legado. Pregunta. Va, te contesto antes de... Bueno, primero, ¿se volverá a reelegir? Es que esa es una formulación incorrecta. El presidente no es el que se reelige, es el pueblo el que lo reelige. Que si se debería presentar o postular, yo creo que sí, seguramente. Sí. Ahora, con un liderazgo tan fuerte como el del presidente Bukele, siempre, históricamente se ha podido comprobar, siempre sucede que eso tiende a, no voy a decir a bloquear, pero a desincentivar liderazgos a futuro, ¿verdad? Liderazgos a futuro. Ninguno de nosotros vamos a ser eternos, ¿verdad? En algún momento el presidente Bukele incluso puede decidir, miren, yo ya di lo que tenía, 10, 15, 20 años de medio, lo que sea, y ahí viene un enorme vacío, ¿verdad? Un enorme vacío que ahorita, si en este momento el presidente cumple lo que ahorita ha dicho, que no se va a postular porque tiene una restricción familiar, ¿verdad? Directamente, entonces el país entra en crisis, porque no hay una figura de ese peso político, como no sea la posibilidad de que sea... Profesor, pero, a ver, pero
esta ausencia o este vacío no es una falta de los partidos políticos en cuanto a la formación de sus propios cuadros. No deben estar pensando los partidos políticos en verdadera formación de cuadros políticos, porque no los ves ni en los alcaldes, ni en los consejos municipales, ni en los diputados. Pues sí, el tema es que hasta ahorita los partidos políticos históricamente se han definido o han trabajado, creo yo que a partir de lealtades, Malentendidas. Poner al que sudó la camiseta, básicamente. Incluso digamos, en el mismo frente, en el FMLN, terminada la guerra civil y digamos los 5 comandantes, o no sé, de esos 5 comandantes que sufren una primera escisión con el sector del ERP y la RN, el que queda liderando eso es el más político de todos, que es Chafik Handal. Finalizado Chafik Handal, tienen que acudir a un liderazgo externo, ¿verdad?, que es el de Mauricio Funes, más para mal que para bien, pero digamos que finalizado ese otro liderazgo, pues ahorita, ¿qué hay en el FMLN? Nunca formaron esos cuadros, nunca los formaron. Y en el caso de Arena, que ahí pues era más bien el poder económico. Finalizado el patrocinio y la representación que era del poder económico, pues ahora casi que tienen que andar viendo quién se hace cargo de eso. Entonces, no sé cómo está, porque no tengo la información, digamos, interna o privilegiada, pues yo no estoy al tanto de eso, pero no sé cómo va el tema de que lo que anunciaron hace algunos meses, la Escuela de Formación Política de Nuevas Ideas. No sé cómo va ahorita. Ahora, aquí hay una decisión obviamente que tiene que ver con varios puntos de vista. Y realmente creo que el ciudadano es muy claro en una cuestión que también que tienes que tener desde la institucionalidad, del marco de la ley, tu visión y tu mirada. Ahora, pese a eso, más que la elección, había que verlo. Y vuelvo a repetir, las instituciones son permanentes. Los individuos ayudan a que las instituciones crezcan. Y si vos creas institucionalidad, que sea permanente. Lamentablemente, América Latina ya ha sido un mal signo de América Latina, que los liderazgos han pesado más que las instituciones. Y aunque han habido muy buenos liderazgos, han habido malísimos liderazgos. El problema es que si las instituciones no son permanentes y solo se basan en el momento estructural, lo estás viendo ahorita. Imagínate lo que estamos hablando, comenzamos con los alcaldes. Tenés un líder que tiene un gran peso político arriba, pero como estás abajo, eso significa que no estás trabajando una estructura de liderazgos. Y si no tenés una estructura de liderazgo, el sopeso aquí, cuando esto, por el tiempo, cualquier circunstancia termine, aquí va a tener una severa crisis. Por eso la importancia de trabajar en la institucionalidad. Ahora, la institucionalidad son personas, pero esas personas tienen que estarse formando y construyéndose. Ahora, ese paso y esa transición depende de varios factores. Y uno de los importantes y fundamental es establecer el marco, la ley y consenso grande que pueda tener. Profesor, ¿qué pasaría si nos vamos con lo que el presidente ha dicho ahorita, que no va a ir por razones que él mismo ha explicado, familiar? La vara que está fijando el presidente la deja sumamente alta. Sí, precisamente por eso es que todavía, aunque no está definido eso, pero todavía ya se empezó a preguntar mucha gente con cierta ansiedad, creo yo, ¿y qué pasa si el presidente no va por otra postulación? Entonces, ya lo que va a pesar es el apellido. Yo no estoy diciendo que Karim Bukele, sea menos capaz. Pero si hablas de apellido, lógicamente tenés que... Pero muchos ya están pensando, bueno, Karim Bukele, ¿por qué? Porque también, pensemos en quién confía el presidente, en quién confía. Mira, yo respeto y aprecio mucho al vicepresidente Félix Ulloa, pero el vicepresidente no ha tenido el protagonismo. Bueno, ningún vicepresidente los han tenido, todos los han tenido siempre. Sí, pero en el caso de Félix yo creo que ha sido bien, todavía mucho más discreto. Tanto así, si te recuerdas bueno, después de él, cuando se dio la elección para la reelección, que por motivos legales tenían los dos que apartarse de sus cargos,
ni siquiera había designado la presidencia. Ni siquiera había, y a la persona que designaron, pues fue en funciones totalmente administrativas, no políticas.